Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video el tema de la comprensión lectora, uno de los módulos que se dan para el curso propedéutico Exani 2 para el ingreso a nivel superior. He visto que hay algunas dudas en cuanto a qué es el contenido del curso, entonces preparé este material. Lo que implica son dos temas principales, el explícito y lo implícito. Hablando de la comprensión lectora, es importante destacar estos temas para poder tener un análisis mucho más profundo de todo tipo de lectura que llegamos a realizar en algún momento. En la parte de explícito, la estructura de las secuencias temporales y narrativas, que es algo muy sencillo, algo que normalmente pues encontramos en cada lectura. Caracterización de personajes, ambientes y acciones, además de la información concreta, datos, hechos, explicaciones y opiniones que podemos encontrar en diversos libros. En cuanto a lo implícito, bueno, está la forma sintética del texto, la idea significativa central del texto y la premisa y la conclusión. Las habilidades comunicativas que nosotros podemos indicar como básicas son hablar, escuchar, leer y escribir. Y bueno, estas habilidades son indispensables para convivir en la sociedad, ya que en todos los aspectos que podamos estar llevando a cabo, pues necesitamos de al menos una de ellas. En el caso de la educación superior, bueno, pues es mucho más necesario el punto de saber leer y saber escribir para poder expresar pues nuestras propuestas o proyectos. Los 4 grandes grupos de destrezas que un usuario de la lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en cualquier tipo de situación son esas habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues en nuestro ámbito de vida, cualquiera de los ámbitos, escolar, profesional o de manera social, pues lo necesitamos para comunicarnos efectivamente. Al respecto, Rivers y Temple y Gauquelin, citados por Casani, enuncian datos muy interesantes referidos a las habilidades lingüísticas, tal como la afirmación de que la comunicación ocupa alrededor del 80% del tiempo total de los seres humanos. Vivimos para comunicarnos a través de los diversos roles que llevamos en nuestra sociedad. Ese tiempo se distribuye en un 45% escuchando, un 30% hablando, un 16% en la lectura y un 9% en la escritura. Como vemos, es muy interesante esta estadística que nos presenta, ya que dentro de estas habilidades lo notamos, estamos muy inmersos en escuchar lo que otros dicen. Pero lo importante aquí también es ser quienes proponen, quienes hablan y quienes comparten el conocimiento. Esta capacidad de hablar y de expresarse nos las va a permitir el que adquirimos conocimientos a través de la lectura. A través de la lectura y también a través de expresar nuestras opiniones, ¿sí?, de manera escrita o de manera ya sea oral. La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en la referencia al significado de las palabras, pero también a la comprensión global de todo lo que leemos. Básicamente es la capacidad de entender lo que lees. Lo importante de este tema de la comprensión lectora es que nos proporciona esa habilidad, esa técnica, ¿sí?, que va mejorando día a día a través de la lectura. Lo interesante aquí es lograr que en una primera lectura que hagamos sobre cualquier texto, lo entendamos, sin tener que repasar 1, 2, 3, 4, 5 veces
para lograr entender. Uno de los problemas más comunes a la hora de estudiar, de leer un libro o un artículo, es que no comprendemos. ¿Tienes que leer varias veces lo mismo para comprender lo que estás leyendo? Bueno, es muy común. Quizá a todos nos ocurre por diversas situaciones, ya sea alguna situación emocional o alguna situación física que ocurre con nuestro cuerpo y no estamos dando el 100% para lograr tener esa retención de información, pero más que retenerla, comprenderla. Conforme va mejorando la comprensión lectora, necesitamos menos tiempo para estudiar y además somos capaces de extraer la información, interpretarla y reflexionar sobre lo que se está leyendo para después poder dar quizá una opinión. En definitiva, este curso lo que pretende es que el alumno sea consciente de que su rendimiento va a aumentar si logra tener una mejora en la comprensión lectora. Cuando tomas una lectura, ya sea un libro de algún tema específico, un artículo, ya sea escrito en un periódico, en una revista o lo que es más común en alguna plataforma digital, lo interesante primero es 3 preguntas. Plantearnos para dar respuesta y comprender adecuadamente lo que estamos leyendo. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué lo vamos a leer? ¿Cómo lo vamos a leer? Estas 3 preguntas serían las cuestiones iniciales para empezar la lectura y poner atención directa a lo que vamos a leer y la razón por la cual lo hacemos. Claro está, dependiendo del tipo de texto, nuestra mente activa diferentes recursos para la asimilación del contenido. Si es algo divertido, alguna lectura cómica o alguna situación que refleje el estado de ánimo, bueno, pues va a activarse diferentes recursos para asimilarlo. Por ejemplo, cuando leemos un chiste y lo entendemos. Los tipos de lectura existentes que podemos mencionar son la lectura globalizada o skimming. ¿Cuál es esta lectura? Bueno, llamamos así a la lectura que se hace solamente así de manera muy por encima, sin profundizar. La encontramos en datos, en conceptos que a veces podemos necesitar para esclarecer un tema. Es muy útil para el repaso de materiales, como cuando haces un pequeño resumen para prepararte para exponer un tema. La lectura focalizada o scanning es otro método de lectura en el cual lo importante es la velocidad. Habitualmente, bueno, esa lectura la hacemos cuando buscamos algún dato concreto, cifras, fechas o frases clave. Conocemos parte del contenido o sabemos de qué se trata, pero simplemente buscamos algo directo. La lectura extensiva es la que se suele hacer por placer. Es la que ponemos en práctica cuando leemos textos de una extensión considerable, en los cuales buscamos una comprensión global, ¿sí? No un dato, no un hecho o no algo concreto, sino algo global. No importa si encontramos alguna palabra o fácil de difícil comprensión, ya que el objetivo es entenderlo todo. La lectura intensiva es otro tipo de lectura y la llevamos a cabo cuando pretendemos deconstruir el texto que estamos leyendo, encontrando, entender cada frase, cada palabra que involucra esa lectura. La llevamos a cabo cuando estamos estudiando o preparando un examen. Este tipo de lectura requiere de un mayor esfuerzo. ¿Sí? Como dice la palabra, pues es una lectura intensa en la que nosotros tratamos de entender cómo está construido el conocimiento. Y por último, la lectura crítica. Este tipo de lectura se realiza con textos de no ficción, en los que además de comprender el texto, también evaluamos y cuestionamos
lo que está escrito en ese libro o en esa lectura, para nosotros poder dar una opinión sobre lo que nos deja esa lectura. La lectura crítica la aplicamos cuando, por ejemplo, tenemos que realizar un comentario, un reporte de lectura o cuando compartimos la opinión sobre algún texto. ¿Qué niveles de comprensión lectora existen? Bueno, ya tenemos diferentes lecturas. Ahora, ¿cuál es el nivel que podemos alcanzar? Son tres: el nivel literal, inferencial o el nivel crítico. En el primer caso, en el nivel literal, es el primer nivel de la comprensión lectora. En él, el lector deberá ser capaz de identificar y comprender la información que está ahí en el texto. Principalmente conoce o debe conocer el significado de las palabras para darle sentido a las oraciones que acaba de leer. Entonces, a nivel literal, lo que hacemos es preguntar, ¿qué dice ese texto? Tal cual, lo que dice. En el nivel inferencial, aquí el lector añade la información literal del texto, su experiencia personal, ¿sí?, su intuición, para tener una comprensión más profunda de lo que acaba de leer. Cuando se llega a este nivel inferencial, significa que ya puedes interpretar lo que alguien trata de comunicar en un escrito. Y que además, muchas de las veces no está totalmente literal o explícita, sino que la puedes tú construir a través del entendimiento. En este nivel, la pregunta es, ¿qué valoración puedo hacer sobre lo que expone este texto? Y el último nivel es el crítico. Este nivel, además de leer el texto, nosotros ahí podemos emitir un juicio sobre el mismo. Evalúas el contenido, todo con los conocimientos que ya tienes acerca de ese tema. En este nivel, la pregunta es, ¿qué opino yo sobre ese texto? ¿Sí? Es un nivel más arriba sobre lo que estás leyendo y lo que puedes valorar de esa lectura. Ahora, ¿qué opinas? ¿Por qué? Porque ya construiste ese conocimiento acerca de la lectura en cuestión. Entonces, ¿cómo podemos lograr tener los tres niveles de entendimiento en una lectura? La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, como lo dice Walt Disney. Hay que hacer, y principalmente decimos, la práctica hacia el maestro. Entonces, si queremos lograr una comprensión lectora mucho más profunda, podemos nosotros practicar la lectura. ¿Cómo podemos evaluar en qué grado estoy ahora? Esa comprensión lectora, ¿cómo está en este momento? Bueno, podemos evaluarlo utilizando una plantilla propuesta en la siguiente diapositiva, en la que lo importante es que se conteste de manera sincera a las preguntas de cada una de las columnas. Esto te va a ayudar a detectar los puntos débiles y a ser consciente de lo que debes reforzar para poder mejorar tu lectura comprensiva. La planilla es esta. Este es el formato y lo vas a valorar y lo vas a contestar de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en las diapositivas anteriores. Todo acerca de la comprensión lectora, los niveles y los tipos de lectura. Por ejemplo, para comprender el texto que estoy leyendo yo, eso que acabamos de leer anterior, pienso en los conocimientos que tenía sobre el tema previamente para poder comprenderlo. Realmente ser sinceros y contestarlo, ya sea en el nivel siempre, casi nunca o nunca. O sea, empiezo a tomar la lectura, empezamos este tema de la comprensión lectora. ¿Te ubicaste sobre el conocimiento que ya tenías sobre este tema? Siguiente pregunta. ¿Utilizo el título, índice o imágenes del texto para hacerme una idea del contenido que voy a encontrar en él? ¿Realizo conexiones entre lo que sé o he leído
y el texto que me lleva a comprender mejor el contenido. Creo imágenes mentales sobre el contenido del texto para entenderlo mejor. Me hago cuestiones sobre lo que estoy leyendo para sacar ideas que me ayuden a entenderlo. Busco lo que intenta transmitir el autor e intento relacionarlo con mis propios conocimientos. ¿Puedo transmitir lo que dice el texto con mis propias palabras sin hacerlo mecánicamente? Y por último, ¿añado mis propios conocimientos y conclusiones al resumen para mejorar mi entendimiento sobre el tema? Ese sería en realidad un análisis un poquito más directo sobre el nivel en el que estamos en la lectura. Bueno, ya que tengas tus respuestas, analizas cómo te fue en cada uno de esos aspectos, porque esos aspectos te permiten tener un nivel más profundo de lectura. Consejos y técnicas para mejorar tu comprensión. Bueno, lo más importante, la práctica hace el maestro. Aquí necesitamos leer. ¿Sí? Leer cualquier tipo de lectura nos va a permitir lograr un resultado más rápido y eficiente de manera más pronta. Número 2, no tengas prisa. Toma un tiempo para leer adecuadamente los textos. No lo leas a prisa para que puedas leerlo detenidamente y comprender en una sola vez, sin tener que estarlo repasando muchas veces. Número 3, analiza constantemente el texto que lees. Constantemente analízalo, no lo leas de manera mecánica, una oración tras otra oración o un párrafo, sino que lo interesante aquí es estar alerta a realmente estoy analizando lo que estoy leyendo. Y número 4, busca el significado de las palabras que no entiendes. Lo mejor es encontrar lecturas que tengan palabras nuevas para ampliar tu vocabulario. Y esto de manera muy directa, pues va a mejorar tu comprensión lectora. ¿Cuáles son las técnicas para mejorar la comprensión de lo que lees? Bueno, el periodista. La técnica número 1, el periodista. Esta se refiere a que preguntemos por todo. Preguntemos por qué voy a leer, quién es el personaje, dónde está ubicado, por qué hizo esto, cuándo lo hizo, en dónde, ¿sí? Y esta técnica nos va a permitir ser más críticos sobre lo que estamos leyendo. La técnica número 2, los mapas conceptuales. Bueno, no sé si ahí han realizado algún mapa en el cual, bueno, establecemos una relación directa entre palabras, las palabras que componen la información que estamos entendiendo. Los mapas conceptuales te permiten relacionar una palabra con otra a través de un conector. Y eso nos da un mapa conceptual que nuestro cerebro ya puede procesar de manera mucho más profunda. La técnica número 3, titular párrafos. Si estoy leyendo un libro de 500 hojas, de 100 hojas, lo ideal es titular los párrafos para tener un progreso significativo de cada párrafo que estoy leyendo. ¿Cuál fue el punto clave de cada párrafo? Por esta razón, muchos de los libros dividen todo su contenido en capítulos. Y a veces los capítulos son muy pequeños, muy cortos. Pero es básico para poder tener una comprensión de todo lo que estoy leyendo. La técnica número 4, el subrayado, que creo muchos la llevamos a cabo. Subrayar lo más importante de un párrafo. Siempre nos recuerda la parte interesante de la lectura. Pues esa fue la introducción a lo que es la comprensión lectora. Ojalá les sirva. Y si hay dudas, bueno, pues me los dejen en los comentarios. Saludos a todos.